Es para mí un gran honor y un privilegio participar en el día de hoy en esta actividad conmemorativa de los 50 años del Hospital Alfredo Banbrique. Durante 5 décadas en este centro médico ha sido un centro referente de atención de la salud en nuestra ciudad de Santa Ana de Coro, brindando servicios de calidad y contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad. Por tal motivo rendimos homenaje a todos aquellos trabajadores que arduamente y día a día han hecho posible que este hospital funcione, así como de todos los profesionales de la salud, enfermeras y médicos que se dedican a salvar las vidas y mejorar la ciudad de la comunidad falconiana. En esta ocasión nos reunimos para abordar un tema crucial y de gran importancia en el ámbito deportivo, como lo son las lesiones craniocervicales asociadas al deporte. Las lesiones craniocervicales son un tipo de lesiones que pueden tener consecuencias graves y duraderas, afectando la calidad de vida del deportista. Y van desde conmociones cerebrales hasta lesiones en la columna vertebral. Estas lesiones, por supuesto, que requieren de atención médica adecuada, rehabilitación y en la mayoría de los casos es un abordaje que debe hacerse de manera multidisciplinaria para garantizar la recuperación óptima del deportista o de aquel que practica el deporte. Las lesiones de cabeza y cuello asociadas a las actividades deportivas pueden variar en su naturaleza y gravedad. Involucran a deportes en donde el contacto físico, los movimientos bruscos o las caídas están involucradas. Algunas de las lesiones más comunes son la conmoción cerebral, fracturas de cráneo, las fracturas o lesiones en la columna cervical, las lesiones de los ligamentos cervicales, de las vértebras cervicales. Es importante y muy importante destacar que estas lesiones pueden ser en muchas ocasiones graves y potencialmente peligrosas y muchas veces hasta comprometer la vida del deportista. De tal manera que siempre es recomendable buscar atención médica adecuada si se sospecha de una lesión cervical después de una práctica deportiva. Además, es esencial seguir las pautas de seguridad y utilizar los equipos de protección adecuados que requiera el deporte y así reducir los riesgos de las lesiones. Y es fundamental comprender las estructuras del cráneo y del raquis, así como la transición entre estas dos estructuras, para comprender las lesiones asociadas a este segmento en el contexto deportivo. Deberíamos, los profesionales, tener la responsabilidad de comprender la anatomía del cráneo y el raquis. Así podemos identificar las estructuras de manera más precisa, ubicamos el tipo de lesión, la cual puede variar de acuerdo a la intensidad del traumatismo o los movimientos que haya podido realizar el atleta. De manera tal que un conocimiento detallado de la anatomía nos ayudará entonces a realizar evaluaciones clínicas más precisas y a interpretar el tratamiento adecuado. Conocer las estructuras del cráneo y el raquis permite identificar factores de riesgo y diseñar medidas preventivas. Por ejemplo,
cómo se conecta el cráneo al raquis. Se puede implementar técnicas de fortalecimiento a estos niveles y hacer un entrenamiento adecuado que pueda fortalecer la zona. Los deportes que involucran movimientos bruscos, caídas o impactos pueden generar fuerzas significativas en esta área, de tal manera que conocer la anatomía permite analizar cómo estas fuerzas pueden afectar las estructuras y qué tipo de lesiones probablemente puedan ocurrir allí. Esta información es muy vital para educar a los atletas, educar a los entrenadores y los profesionales de salud que vamos a estar a la cabeza de estas lesiones. Al comprender los riesgos y las consecuencias de las lesiones de todas estas áreas, se puede promover una mayor conciencia de la importancia de la seguridad en el deporte y la adopción de las medidas adecuadas para la prevención y el tratamiento en caso de que existiera alguna lesión. Las lesiones del cráneo y el cuello son mucho menos comunes que las lesiones de las extremidades. Sin embargo, se calcula que el 70% de la mortalidad y el 20% de las discapacidades permanentes provienen de las lesiones de la cabeza y del cuello. Normalmente ocurren de manera simultánea y normalmente cuando tenemos un traumatismo craneal asociado a una actividad deportiva también podemos localizar o podemos conseguir una lesión a nivel cervical. Estas lesiones pueden variar en su naturaleza y gravedad. Las lesiones más comunes, entonces, podemos conseguir la conmoción cerebral, las fracturas de cráneo, las fracturas de la columna cervical en general. Pueden ser un cuerpo vertebral, puede ser un ligamento, puede ser eh, la, la lámina, la apófisis espinosa, todo va a depender del mecanismo en que ocurra la, la lesión, mecanismo en que se produzca. Es importante destacar que las lesiones de cabeza y cuello pueden ser muy graves y en cualquier momento requieren atención médica adecuada. Es recomendable buscar siempre la evaluación médica cuando se sospeche una lesión de cabeza o cuello después de practicar alguna actividad deportiva. También es recomendable seguir las pautas de seguridad, usar los equipos de protección adecuados que va a requerir el deporte de acuerdo a su naturaleza. Y también importante el conocimiento entre los entrenadores y los atletas eh, para reducir el riesgo de las lesiones. Estas lesiones pueden ocurrir en deportes de contacto, como el fútbol americano, el rugby, el hockey, el boxeo, eh, karate. También suele ocurrir en el béisbol, en el fútbol, en el baloncesto, o sea, en general, en casi todos los deportes en el que se involucre movimientos bruscos eh, y contacto físico. Las fracturas de cráneo caras suelen ocurrir en deportes de alto impacto como el fútbol americano, el hockey sobre hielo, los deportes de combate como el karate, judo, como en este caso que hubo un traumatismo
nasal con fractura y desplazamiento posterior a una pelea de boxeo. También es frecuente observarla en el béisbol, bien sea durante un lanzamiento del pitcher o tras la devolución de una pelota al ser bateada, donde normalmente es el pitcher el que sale comprometido. Pero en general involucra una serie de deportes, una gran cantidad de deportes, como todos los que estamos viendo acá en la gráfica. Por ejemplo, la conmoción cerebral ocurre más en deportes de contacto, como el fútbol americano, el hockey, el boxeo, las fracturas de cráneo en fútbol americano, en rugby, en hockey sobre hielo, en deportes de combate, como podemos ver acá. Las lesiones de columna cervical se ve en una gran proporción en los deportes acuáticos, clavados, sobre todo los clavados, ligamentos cervicales, también en carreras de auto también podemos observar bastante y con gran frecuencia las lesiones a nivel de columna cervical por el mecanismo de flexión y extensión de ligamentos cervicales, lesiones en músculos del cuello en los casos de boxeo, de fútbol. Solamente imagínense una pelota de fútbol pateada directamente sobre la cabeza del contrario o del mismo equipo que puede producir unos movimientos de aceleración y desaceleración a nivel del cerebro y causar contusiones hemorrágicas o lesiones a nivel intraparenquimatosa, subdural o epidural. Solamente imagínense una bola lanzada por alguno de estos señores a más de 100 kilómetros por hora y que impacte en el macizo facial o directamente en la frente o el tabique nasal de un bateador. Aunque la fuerza de impacto depende de varios factores como la masa de la pelota, la velocidad en que es lanzada, el ángulo de impacto y también las características del tejido que está involucrado, que normalmente son muy vulnerables. Esto puede causar lesiones diversas, puede causar fracturas, lesiones abiertas, heridas, eh, puede causar conmociones cerebrales, contusiones cerebrales, puede haber pérdida de conocimiento, puede haber unas lesiones cervicales por eh, hiperextensión sostenida o una flexión brusca o los movimientos repetitivos a nivel del cuello o movimientos de rotación del cuello, ocasionados pues, en el momento en que el jugador vaya a esquivar el objeto en el cual es compactado o impactado. Es importante tener en cuenta que el cráneo y la cara son estructuras muy sensibles, son vulnerables, quizás una de las más vulnerables del cuerpo. Eh, por eso ustedes ven que en los deportes los hombres usan los cascos, los protectores, eh, para mejor seguridad y además hay que seguir las reglas y las directrices de seguridad que imparten las organizaciones deportivas y los entrenadores deben seguir las pautas y aún más los atletas. Así podemos tener lesiones asociadas como las que vemos acá en estos estudios radiológicos y reconstrucciones de rayos X simples y tomografías computarizadas en las cuales vemos este tipo de fracturas ocurridas en este caso probablemente por una hiperflexión aquí a nivel de la 3, 4, la 5, entre la 5 y la 6 una listesis con una
o sea, una retrolistesis y probablemente cierto grado de fractura a nivel del cuerpo vertebral de C6. Aquí se ve que hay ocupación del canal raquídeo, en el cual puede haber una muy probable lesión de la médula cervical anterior. O lesiones aún más graves en las cuales esta que probablemente también es producida por una hiperflexión, quizás una lesión de algún producto de algún clavado o algún nadador, en la cual hay una total desplazamiento del segmento C4 sobre C5 de la columna vertebral del cuerpo vertebral, donde se ve claramente cómo está comprimida la médula, una contusión hemorrágica a nivel de la médula en el sitio donde está el desplazamiento y muy probablemente una lesión medular completa. Y en este plano se evidencia entonces el trazo de fractura ocasionada acá. O una lesión menos grave, en la cual se evidencia una fractura del cuerpo vertebral con desplazamiento anterior, multifragmentaria, pero con un canal medular libre. O un caso como este de un bateador que recibió un impacto directo de una bola lanzada, en que le ocasionó esta fractura hundida a nivel de hueso frontal, en la cual también comprometió la pared lateral de la órbita izquierda, como se puede ver en estas imágenes de reconstrucción de tomográficas. También en los deportes criollos, como el de las bolas criollas, también es recomendable el uso de cascos protectores. En el caso de esta jugadora, en la cual estaba haciendo una medición en el momento preciso en que una de las otras jugadoras lanzaba la bola y hubo un impacto directo sobre su cabeza, ocasionando esta fractura hundida que se ve acá en esta reconstrucción tridimensional de cráneo. Acá se ve el fragmento incrustado a nivel del parénquima cerebral. Y acá de manera gráfica podemos observar lo que pudiera causar uno de esos impactos directos a nivel del cráneo, no solamente fracturas, sino también problemas a nivel intracraneal, como en este caso, donde hay un hematoma epidural secundario a una de esas fracturas, o en este caso donde hubo un hematoma intraparenquimatoso, o acá donde hay ciertas contusiones en los casos de boxeadores en los cuales constantemente están recibiendo el traumatismo y hay movimientos de aceleración y desaceleración del cerebro en la caja craneana. Entonces acá tenemos el término de conmoción o concusión cerebral, puede ser causada por un impacto directo a nivel del cráneo o también movimientos bruscos de aceleración y desaceleración de la cabeza. Fíjense cómo se representa acá el cerebro chocando contra las paredes del cráneo y eso va a causar ciertas lesiones que va a ocasionar una pérdida de conocimiento por un periodo de tiempo o puede ser un periodo corto o permanente debido a las lesiones que está produciendo a nivel del movimiento a nivel del cerebro, el movimiento brusco a nivel del cerebro. Esto puede eh, ocurrir en deportes como el fútbol, el baloncesto, el béisbol, los deportes de impacto, los de contacto físico, en los artes marciales pueden ocurrir también. Asimismo podemos presentar este movimiento que está ocurriendo a nivel del cuello, donde puede haber unas lesiones por hiperextensión, en la cual los ligamentos longitudinales anteriores pueden
este, lesionarse y a nivel de la apófisis espinosa pudieran haber fracturas y pudieran haber también a causa de las lesiones de los ligamentos el desplazamiento de las vértebras o causar listesis. O en el caso de cuando hay una hiperflexión, como en este caso, en donde puede haber la fractura de los cuerpos vertebrales como le mostramos anteriormente. Como bien lo explica esta diapositiva, el objetivo de evaluar las lesiones del cuello es detectar las lesiones de la columna cervical y de la médula espinal, y sobre todo aquellas en la cual van a producir una inestabilidad de la columna. Por ejemplo, en este caso, que son lesiones por hiperflexión o lesiones en este caso de la izquierda, en donde la lesión es por hiperextensión. En la evaluación del atleta o el deportista con alguna lesión de cabeza y cuello asociado a su actividad deportiva, juega un papel importante el médico, el entrenador y el fisioterapeuta que esté asistiéndolo en el momento que está, en el momento en que ocurre el evento. También el tipo de evaluación va a depender del estado de conciencia que tenga el atleta y también en el momento en que se haya producido la lesión o el síntoma que haya ocasionado posteriormente a el evento que presentó. Pero en el caso de que la lesión haya ocurrido en el mismo momento en que se produce la lesión, o sea, en que haya aparecido el síntoma en el momento de que se produce la lesión, o por ejemplo, en el caso de un beisbolista que recibe un pelotazo en la frente, eh, y en ese momento cae al suelo, pierde el conocimiento por unos minutos. En ese momento hay que hacer una evaluación muy exhaustiva al atleta, registrando la hora exacta de la lesión, dependiendo de la duración de los síntomas, se va a tomar las decisiones que se requieran en el momento. Tenemos que evaluar la pérdida de la conciencia, este, verificar si el tipo de respiración, si la vía aérea está permeable. Hay que evaluarle si ha recuperado la conciencia, evaluarle la fuerza muscular, sensibilidad, tratar en lo posible de no movilizar la cabeza y el cuello. Hay que palpar a ver si hay algún tipo de lesión, contractura a nivel de los músculos paravertebrales cervicales, anteriores, posteriores. Este, palpar o vigilar la fuerza del cuello, mm, palpar el tono muscular, realizar la compresión axial, la prueba de Sporling, eh, verificar si está presente en la memoria, verificar el estado de las pupilas, es importantísimo en el momento de la evaluación de los reflejos, del reflejo fotomotor, si no hay asimetría pupilar, si no hay anisocoria. Este, interrogar el momento al atleta si está consciente, si tiene cefalea, vómito, mareo, pérdida de la visión, si está viendo en este momento. En fin, hacer un examen neurológico completo y cabal. En cuanto a los entrenadores y tienen que tener los conocimientos básicos sobre cómo puede ser la evaluación. Es un paciente que no debe ser movilizado en el momento, debe ser atendido en el mismo sitio en donde sucedió el evento.
y una vez que el médico evaluador decida su movilización, bajo todas las medidas de seguridad e inmovilizado, ser trasladado al sitio en donde se pueda brindar la mayor atención posible. Incluso en el área en donde ocurrió el evento, el médico o también alguno de los profesionales que tenga conocimiento de esto puede realizar algunas pruebas que no involucran ningún tipo de movilización de cuello ni de cabeza, mientras el paciente puede estar auxiliado por otros especialistas en la materia. Entonces puedes hacer, como es el caso acá de este de Sperling, acá tenemos la maniobra de Mingasini y Barré para evaluar fuerza muscular. Estamos explorando vía piramidal si el paciente está realizando bien las maniobras, moviliza sus cuatro extremidades sin problema. Podemos hacer una pequeña evaluación de la fuerza muscular a través de la escala de Daniels y podemos también hacer una exploración de las metámeras o los niveles sensitivos del paciente para, en el caso de que exista alguna lesión neurológica, poder localizar en qué segmento puede estar, cuál segmento medular puede estar involucrado en el momento de la lesión. Evidentemente, si el atleta está inconsciente, ya no es posible hacer ningún tipo de estos pruebas diagnósticas y ya él debe ser inmovilizado en el mismo momento, movilización de la columna, hacerlo entre la mayor cantidad de personas posibles, en posición supina, sobre una tabla rígida que no permite movimiento y trasladar a un centro de atención ya de alto nivel para que sea atendido por algún médico especialista, neurocirujanos, neurólogos, traumatólogos, este, que pueda, un equipo multidisciplinario que debe recibirlo en la sala de emergencia. Eh, en lo posible tratar de que no se involucren terceras personas y mucho menos que no tengan conocimiento de lo que del daño que se puede causar, de los daños secundarios que pueden causarse por la movilización del paciente. Incluso alertar al personal de las ambulancias, eh, los socorristas y camilleros que trabajan allí, de las lesiones que se pueden causar. Si no sé, si el paciente no está adecuadamente movilizado. Y algo muy importante en relación a las lesiones de columna cervical. La mayoría de estos jugadores en el momento que presentan las lesiones presentan una movilidad activa de miembros inferiores y superiores, los cuatro miembros. No, eso no quiere decir que en ese momento por tener clínicamente fuerza muscular, eso no nos va a descartar que tenga una lesión medular o de columna cervical. Este atleta tiene igual que ser inmovilizado, su cuello debe ser inmovilizado hasta no tener unos estudios pertinentes y una evaluación neurológica por un médico especialista que nos hable a favor de que no hay ningún tipo de lesión. Fíjense aquí lo que dicen estas pautas, este, acá sobre todo lo que se refiere a los fútbol americanos que son los que son un poco más bruscos en este sentido, que la remoción de los cascos y hombreras eh, en pacientes produjeron exceso de movimientos excesivos en la columna cervical. Muchas veces también hemos conseguido pacientes que durante la movilización, una mala movilización, eh, o en las maniobras de retiro de los cascos, se causa más lesión a nivel de la columna cervical. Entonces pasa a un paciente que en el momento de la evaluación en el campo
tenía movilidad de 4 miembros, a un paciente que en el momento que llega a la sala de emergencia lo consigue con una fuerza muscular francamente disminuida, o un paciente con una paraplegia flácida y arrefléxica de 4 miembros debido a una lesión medular aguda. Entonces, evaluamos conjuntamente las lesiones cervicales con las lesiones craneocerebrales. No podemos separar una de otra. Nosotros tenemos que evaluar el estado de conciencia del paciente, evaluar la respuesta pupila mediante el estímulo luminoso, el reflejo fotomotor. Tenemos que evaluar la memoria reciente del paciente, evaluar la fuerza muscular tras la escala de Daniels, hacer la prueba de Mingalsini-Barré, tratar de evaluar la sensibilidad para determinar en caso de que tenga alguna lesión medular cuál es el segmento en el cual está involucrada la lesión, y evaluar la estabilidad postural. No olvidarse de que el hecho de que el examen físico esté normal en ese momento, el paciente o el atleta vas a incorporarlos a caminar, o lo vas inmediatamente, o vas a descartar que haya lesión neurológica, porque tenemos casos de lesiones traumáticas a nivel de cráneo en los cuales el paciente tiene una fractura, y en ese momento, que se llama espacio lúcido, él puede contestar a interrogatorio, puede estar coherente, y a los 5 minutos eh, en el cual hay una lesión vascular a nivel de la arteria meningia media, comienza a sangrar, y a los 5 minutos el paciente puede perder el conocimiento, hacer un déficit motor, hacer una anisocoria, eh, producir convulsiones, y estaríamos en presencia de un hematoma epidural agudo. Igual en unas lesiones cervicales en las cuales el paciente pueda tener un examen de una fuerza muscular conservada, y a los 5 minutos posterior a una brusca movilización, o que incorporas al paciente, entonces movilizas la, la fractura, o movilizas una listesis que ha ocurrido, en la cual en ese momento no hay lesión, pero al movilizarlo o incorporarlo, puedes hacer la movilización y producir una lesión medular anterior o posterior. De manera que son pacientes que hay que inmovilizarlos en el acto, y no confiarse que tengan un examen neurológico normal en el momento de la evaluación. Y por acá les traigo los síntomas de alarma que pueden tener un paciente en las lesiones craneocervicales, que son las pérdidas de conocimiento de más de 5 minutos, las pupilas anisocóricas cuando usted le hace la evaluación pupilar, o al estímulo eh, fotoluminoso, conseguimos una pupila paralítica, cuando ambas pupilas están dilatadas y no tienen respuesta a la luz. Si hay un déficit motor, bien sea una hemiparesia, una monoparesia o una cuadriparesia. Si hay una hemiparesia, probablemente sea una lesión a nivel craneal o cerebral. Y si conseguimos una monoparesia o cuadriparesia, o paraparesia, probablemente sea una lesión medular. Sin embargo, en esos momentos el examen neurológico debemos hacerlo más que por descarte. No debemos proceder o inferir que el paciente está normal si el examen neurológico está normal, porque puede variar en el tiempo, o puede haber una lesión con examen neurológico normal en ese momento, y que la podemos agravar en el momento que incorporamos al paciente. Em, Tenemos las cefaleas intensas, las dolores cervicales que no acaban. La parestesia es un signo de compresión inminentemente cuando hay compresión de alguna raíz nerviosa, o de lesión neurológica aguda. Cuando hay salidas de líquidos transparentes a través de fosas nasales, conductos auditivos, nos habla en función de que hay una fractura de fosa anterior, o fosa media en el caso de conductos auditivos. La ceguera, este, que puede ser una ceguera fugaz, o una amaurosis fugaz, o una ceguera permanente, nos habla en favor de que puede haber unas lesiones
a nivel de lóbulo occipital que estén comprimiendo o problemas de falta de coordinación en que también nos habla de que puede haber una contusión o hemorragia a nivel de fosa posterior. Las alteraciones del lenguaje nos habla a favor de que puede tener algunas contusiones a nivel del lóbulo frontal, a nivel del hemisferio dominante, más si va acompañada de una hemiparesia contralateral. Eh, ya hablamos de la falta de coordinación y de la pérdida de memoria reciente. Que les presento una guía de la American Academy of Neurology para el manejo de las concusiones en deportistas, en las cuales la clasifican en 3 grados, describen de acuerdo a los grados cuál puede ser el diagnóstico probable y el manejo que debe realizarse. Estas cosas no deben ser muy rígidas, o sea, nosotros tenemos que evaluar al paciente como un todo. Yo pienso particularmente que según los protocolos no, no cambia el pronóstico del paciente. Nosotros tenemos que estar seguros de cuál es el diagnóstico que estamos realizando, hacer un buen examen neurológico, estar en conocimiento pleno de cuáles son las estructuras anatómicas y las estructuras funcionales que pueden estar afectando al paciente en este momento para poder tomar la decisión. Eh, Repito sobre el examen neurológico que no debemos descartar que no haya lesiones neurológicas, aunque el examen neurológico esté normal. Finalmente les traigo acá los métodos de corrección de este tipo de pacientes. En caso de pacientes con fracturas listesadas, se hace fijaciones a nivel y astrodesis a nivel de anterior, como en este caso donde hubo una listesis de C3 sobre C4, o en este caso una listesis un poquito más alta con ya compromiso del canal raquídeo, como lo podemos ver acá. Se hizo una reducción de la fractura mediante tracción, monitorizando al paciente, y luego se hizo una fijación anterior con placas de 3 niveles. En caso de pacientes con hematomas intracraneales, en este caso un hematoma epidural, se hace una craneotomía amplia descompresiva, se descomprime eh, el cerebro, se drena el hematoma, y una vez drenado el hematoma se hace la reconstrucción del colgajo óseo, como en este caso. O como este caso de un atleta de artes marciales que recibió un trauma directo a nivel de la frente con una fractura conminuta de ambos huesos frontales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este, Lesiones a nivel de los senos paranasales, contusiones hemorrágicas a nivel de los lóbulos frontales. Hubo que hacer una craneectomía descompresiva más esquelectomía del hueso frontal mediante un abordaje bicoronal. Posteriormente el paciente queda eh, con su defecto óseo craneal, el cual fue reconstruido posteriormente sin ningún problema y para restituir la forma del macizo craneofacial. Esperando que juntos podamos avanzar en la prevención y el tratamiento de todas estas lesiones en beneficio de los deportistas. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.